estamos llevando a cabo una serie de sermones sobre la oración. Estamos orando, estamos llamando, dando conciencia a la iglesia para que juntos sintamos la gran necesidad de hablar y estar juntos en comunión, orándole a nuestro Dios vivo. Y para esto, en el día de hoy vamos a seguir con la serie sobre la oración, y les invito, mis queridos hermanos, a que vayamos a las Sagradas Escrituras, al libro de los Hechos, y ahí vamos a ver el mensaje de la palabra de Dios. Estaremos hablando sobre la iglesia de oración. Una iglesia de oración. ¿Qué sucede cuando la iglesia ora? ¿Cómo podemos describir una iglesia de oración? Una iglesia orando, hablando con Dios. Que Dios bendiga nuestros corazones a través de la palabra del Señor, de la predicación de la palabra. El libro de los Hechos es el libro histórico que nos presenta los eventos que la iglesia llevó a cabo después que el Espíritu Santo vino a tomar la administración de la iglesia de Jesucristo. Cristo levantó su iglesia y desde el Antiguo Testamento traía un pueblo preparándolo, un pueblo equipándolo, hasta que vino Jesucristo e hizo presencia en esta tierra. Una vez a Cristo aquí en esta tierra, comenzó el Señor a levantar su iglesia. A través de 12 hombres, a través de 70 hombres más, a través de mujeres que habían sido liberadas, habían sido sanadas, y muchas de ellas seguían a Cristo, sirviéndole, ayudándole. También vemos a un grupo de hombres y mujeres que fueron sanados, levantados por Jesús, ayudados por Él. Por lo cual, todo este grupo de personas, como 140 personas, 100 y pico de personas, estaban en un aposento alto, comenzando la iglesia que Jesucristo levantó en esta tierra. Esta iglesia tenía una característica particular. Esta iglesia se manifestaba y se dio a entender por algo muy importante, que es la oración. Cuando uno analiza la iglesia de Jerusalén, más las otras iglesias que se levantaron, lo primero que nosotros vemos como característica de la misma es que fueron iglesias de oración. Una iglesia que nace en el aposento alto, un grupo de hermanos, seguidores de Cristo, la iglesia que Cristo dejó en esta tierra. Ellos entendieron que una vez que Cristo se fue de su lado y que ha venido con ellos el Espíritu Santo, entendieron que tenían que ser una iglesia comprometida con Dios, una iglesia que tenía que tener sus pies de rodillas, tenían que tener una postura de una búsqueda constante de Dios para que este pueblo pudiese seguir desarrollándose y extendiéndose por todo el mundo. La iglesia de Jerusalén no se equivocó. La iglesia de Antioquía tampoco. Y las demás iglesias fueron iglesias que, si hay algo que sale a la luz, que practicaban y eran su distintivo hacia afuera, una iglesia de oración. Hermanos míos, los que podemos equivocarnos somos nosotros.
Cuando no queremos entender que si no oramos, si no buscamos el rostro de Dios constantemente, si como grupo, como iglesia, no estamos bajo su poder y su gloria, bajo su ayuda, bajo su dirección, hermanos míos, nada vamos a poder lograr en esta tierra. Nada. Es necesario que dependamos del Señor. Es necesario que estemos dependiendo totalmente del Señor Jesucristo. Porque si vamos a tener una iglesia, si queremos que el Señor nos ayude, por obligación necesitamos que Él esté con nosotros, dirigiéndonos en todo. Todos los ministerios, que dirija al pastor, que guíe al pastor a las ovejas. Que cada ministerio, el cetro de Jehová esté presente, para que su gracia se haga sentir y su gloria se manifieste. Esto hay que buscarlo, esto hay que pedirlo, esto hay que anhelarlo. Y para eso Dios ha dado la oración. Una oración, una iglesia en oración. Vamos a ver en el día de hoy. Esto lo vamos a presentar para motivarnos. Como un ejemplo para nosotros. Como un reto para que nosotros como iglesia logremos lo que estas gentes lograron. Ellos no fueron más grandes que nosotros, ni tuvieron cosas diferentes a la nuestra. Es más, lo más probable, tenían menos bienes y menos facilidades sociales y aún culturales que nosotros. Y Dios los bendijo. Vayamos pues a esta historia y veamos lo que es una iglesia en oración. En Hechos capítulo 1 comienza la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Cristo, a dar muestra de que estaban dispuestos a rendirse ante el Señor en oración. En Hechos capítulo 1 llegó el momento en que la iglesia, representada por 12 apóstoles, tenía que tomar una decisión fundamental. Ellos también entendían que la iglesia tenía 12 apóstoles sobre los cuales iba a levantarse el fundamento doctrinal de la iglesia. De estos 12 apóstoles, uno de ellos, Judas, había vendido al Señor y se había suicidado, por lo cual alguien tenía que tomar el lugar de Judas. Y vamos a ver, cuando en ese momento estaban ellos en el aposento alto, esperando la promesa del Espíritu Santo, porque el Señor le había dicho, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén, porque alguien vendrá en mi lugar. Yo me iré voy a ascender a la gloria, a estar con el Padre, pero en mi lugar vendrá uno que será el Espíritu Santo. En este momento, váyanse a Jerusalén y esperen la llegada del Espíritu Santo. La iglesia obedeció de esta manera y se fue a un lugar y allí estaban esperando al Señor. Dice el verso 13 del capítulo 1 del libro de los Hechos: cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón de Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Porque aquel tiempo Pedro se puso a pie y en medio de los hermanos, un grupo como de 120 hermanos estaban reunidos allí, y dijo: hermanos, tenía que cumplirse las escrituras que por la boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que hizo guía a los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte de este ministerio. Este pues
con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Alceldama, es decir, campo de sangre, pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Como veis, mis queridos hermanos, Judas muere, Judas pierde su vida. Entonces, alguien tiene que tomar su lugar. El apóstol Pedro fue a esta iglesia que dicho sea de paso, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Orando estaba haciendo la iglesia. Es decir, que esta iglesia no estaba ni jugando, ni esperando. Esta iglesia no estaba en cualquier otra cosa, empeñada en este mundo, concentrada en los asuntos sociales de este mundo. No estaba muy centrada en ellos mismos. Era una iglesia que, según la descripción, estaba orando. Se levanta Pedro en medio de la iglesia orando y le dicen: hermanos, en las Sagradas Escrituras David predijo lo que iba a acontecer con Judas Iscariote. Ha llegado el momento que cumplamos lo que dice las Sagradas Escrituras: que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, pero que otro tome su cargo, su ministerio, que alguien tome su lugar en el apostolado. Los hermanos entonces se juntaron a una, vieron que verdaderamente las Sagradas Escrituras habían señalado de que alguien tomara su lugar. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que orando, después de orar, tiraron suerte y eligieron a uno que vino a ser el que iba a tomar el lugar de Judas Iscariote. Dice el verso 24: y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos elegidos has escogido para ocupar este ministerio del apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Qué es lo que quiero traer de esta pequeña historia cuando están en el aposento alto y cuando eligen al que iba a tomar el lugar de Judas Iscariote? Lo que quiero reseñar es que era una iglesia en oración. Estaban orando en espera del Espíritu Santo. Siguieron orando. Y cuando hicieron la reunión para elegir a alguien en el lugar de Judas Iscariote, también estaban orando para una cosa que quizás no era tan grande. Ellos, para elegir a alguien, comenzaron a orar. La iglesia de Jerusalén nos quiere enseñar que para cualquier acción que la iglesia tome o quiere hacer, tiene que orar. Va a hacer una reunión, tiene que orar. Va a tomar una decisión en la historia como iglesia, tiene que orar. Tienen que ejecutar algunos cambios, tienen que extender algo, tienen que añadir ministerio, tienen que orar. Esto es un reconocimiento claro de que nadie, ninguno de los que estamos aquí somos dueños de la iglesia de Cristo, sino que el dueño es Él. Que aún si al pastor le llega algo a su corazón y quiere hacerlo en la iglesia, tiene que tener la prudencia, la modestia, la delicadeza de ir a consultar a Dios. Nosotros como iglesia queremos hacer algo en medio de nosotros. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es consultar al Señor. Queremos cambiar de hora, queremos cambiar de lugar, queremos comenzar a buscar dinero para construir nuestro propio templo.
queremos decidir mudarnos a otro lugar, cosas buenas y necesarias, tenemos que consultar a Dios. La iglesia de Jerusalén nos enseña que la vida activa y diaria de la iglesia es una comunicación constante y diaria con Cristo. Que la iglesia no puede tomar determinación alguna si no se va en oración. Y la oración no solamente es de un grupo selecto. No estaban orando los apóstoles solos. Habían como 120 hermanos de rodillas orando. O sentado, parado, pero orando. Significa que no es que el pastor orará y lo que Dios le pone en el corazón del pastor, la iglesia va a hacer. No. La iglesia de Jerusalén nos está enseñando que todos tenemos que venir, tenemos que ser convocados, tenemos que presentar el tema, tenemos que presentar el plan y todos juntos comenzamos a alzar nuestra voz a Dios buscando la respuesta del Padre. La oración en Jerusalén, en la iglesia, fue una oración comunitaria, en común acuerdo. Una oración que convocó a la iglesia completa. Una oración que no había un grupo selecto, sino que todos hermanos y hermanas estaban orando. Yo sé que verdaderamente en el círculo teológico en el cual la iglesia, comunidad bíblica cristiana se mueve o se identifica, esto es un poco medio raro, porque hay una línea teológica calvinista reformada que no incluye a las hermanas de la iglesia en oraciones. Lo que significa es que las hermanas orarán aparte, o si están en un culto de oración, orarán los hombres. Aquí lo que nos está enseñando la iglesia de Jerusalén, que en esta iglesia oraban los hombres y oraron también las mujeres. Hermanos y hermanas, con todo el respeto que las Sagradas Escrituras señalan y enseñan, las mujeres también pueden orar. Con todo lo que el Señor Jesucristo presenta a través de los apóstoles, las mujeres oran y profetizan. Con todo lo que las Sagradas Escrituras os enseña, cuando Pablo se acercó a un río, encontró un grupo de mujeres orando, a las cuales él se unió en oración. Lo que quiero señalar es que sí, las mujeres también tienen que unirse al pueblo y juntos tenemos que clamar a Dios. Es verdad que los apóstoles eran lo que comandaban, lo que dirigían, lo que estaban dirigiendo en el frente de la iglesia, como así lo establece también el apóstol Pablo más tarde. Pero esto, aunque sea así, no aparta a las mujeres. Digo esto porque en el tiempo en que Lucas escribe esta porción de la palabra, las mujeres no podían entrar al templo a orar. Por ejemplo, las mujeres judías, cuando iban a la oración, ellas oraban en un lugar que le tenían a ellas exclusiva. Y ese lugar de oración exclusivo estaba en la parte trasera del templo. Y allí oraban. Tenían que orar con ropas andrajosas. Tenían que llevar ropas que vistiera todo su cuerpo, pero que no podían tener decoro alguno. Tenían que ser ropa que mostraran humildad de lejos.
oraban de lejos, pero que su voz no podía escucharse donde estaban los hombres orando. Allí era su lugar. Allí era que tenían que orar. Y no se le podía facilitar ningún movimiento donde ellas articulaban palabras de oración junto con los hombres. Ante esta situación, en el aposento alto, no en el templo, en un aposento alto donde nace la iglesia de Cristo, allí, mis queridos hermanos y hermanas, aparecen hombres y mujeres clamándole al Señor. Algo nuevo, algo novedoso, algo que para los judíos les llegó muy profundo, porque su práctica no era esta. Para los fariseos y escribas, esto era algo que no era aceptable. Pero ahora nace la iglesia de Cristo. Ahora viene Cristo con el grupo verdadero. Y Cristo dice, en mi iglesia, las mujeres también oran. Allí están orando, bajo la dirección apostólica de los hombres, pero están allí presentes orando. Significa que el clamor de la mujer, el clamor de las hermanas, hijas de Sara, son necesarios cuando la iglesia abre la puerta y pide a la iglesia, vengan a orar. Ustedes, mujeres, son necesarias, importantes en la oración del Señor, como también lo son los hombres, hijos de Dios. Nace la iglesia. Viene el Espíritu Santo. Viene a ellos, estando ellos orando, juntos orando, viene de repente, entra el Espíritu de Dios. Inmediatamente después que el Espíritu Santo vino, que les trajo dones preciosos, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. El apóstol Pedro se levantó, comenzó a predicar la palabra de Dios, y después de predicar la palabra de Dios, en ese momento se convirtieron un grupo de personas. Dice las Sagradas Escrituras en el verso 36, después que Pedro estaba terminando de predicar, dice Pedro en su predicación, sepa pues, capítulo 2, verso 36, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, fueron compungidos sus corazones y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llamare, para todos. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y miren aquí lo que dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, la cena del Señor, y las oraciones. Miren cómo este pueblo, que de 120 hermanos se multiplica a miles de hermanos en una predicación. Miren cómo vivía la iglesia, cómo comenzó a desarrollarse la iglesia. Se comenzó a desarrollar en primer lugar como piedra angular del crecimiento de la iglesia. Se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. La iglesia primitiva de Jerusalén tenía como piedra fundamental de su crecimiento la exposición de la palabra, la doctrina bíblica, la doctrina apostólica, pero no solamente la doctrina apostólica, la comunión. También está el partimiento del pan. Y en cuarto lugar, en oración, la oración. Hermano, una iglesia orando. Esta iglesia no se equivocó, nació orando en el aposento alto, comenzó a crecer. Miles de personas comenzó el Señor a añadir los que han de ser salvos, y ellos siguieron orando.
Porque ese es el fundamento del crecimiento de la iglesia. Eso es lo que va a abrir puertas de salvación para nosotros. Eso es lo que va a mover a los hermanos y a las hermanas a una vida activa de la búsqueda del Señor, de la oración. La oración. Eso es lo que nos va a mover a nosotros a salir a ganar almas. Eso es lo que nos va a mover a nosotros a dar un buen testimonio. Eso es lo que nos va a mover a nosotros a tener vidas activas y claras en alentado. La oración, hermano, hermana que ora, es un hermano, una hermana que está activo en las cosas del Señor. ¿Qué característica más hermosa de la iglesia primitiva? Orar en oración. Creciendo, mis hermanos, y estaban orando. Es verdad que tenían otros medios de gracia. Está ahí el partimiento del pan, o la comunión, si usted quiere, cualquiera de los dos entender cuál es la cena del Señor. También está la exposición de la palabra, la doctrina de los apóstoles, y también está la oración. Lo que más nos llama la atención es ver cómo la iglesia primitiva comenzó a crecer y extenderse a través de 3 medios de gracia. El primer medio de gracia, la exposición de la palabra. Ellos entendieron que estudiando la palabra de Dios, recibiendo la doctrina por la palabra de Dios, ahí Dios iba a impartir gracia a la iglesia. Iba a desarrollar vidas, iba a alimentar vidas, iban a crecer. No se equivocaron. Ellos no creían que a través de la música y la danza era que iba a llenarse la iglesia. A través de un pastor showman, haciendo alarde, tumbando gente y soplando y haciendo maravillas, era que la iglesia se iba a crecer, a desarrollarse. Ellos creyeron que si era una iglesia de Cristo, era a través de los medios de gracia. Y los medios de gracia están claramente allí establecidos. La predicación de la palabra, en primer lugar. Hermanos míos, ustedes ven por qué nosotros tenemos un cuidado de comenzar esta iglesia, desarrollarla, y que el distintivo primario sea la exposición de la palabra de Dios. Que se predique la palabra, para que los creyentes sean alimentados, para que las vidas puedan oír el evangelio de Cristo para salvación. La palabra de Dios. Pero solamente la palabra de Dios. Es una iglesia que todos los domingos nos esforzamos para que no falte el pan y el vino, para que estemos todos en comunión y hagamos en memoria de Cristo una acción de adoración y acción de gracia por lo que Él hizo por nosotros, alimentando la vida espiritual de los creyentes toda la semana a vivir en la santidad y en la pureza del Espíritu, alimentar a todos los hermanos para siempre ir y estar siempre dispuesto a ir al trono de gracia, buscando el socorro oportuno a través de aquella sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario para la remisión de nuestros pecados. Estamos alimentando a los hermanos a que una vez caído en cualquier pecado, iniquidad o desobediencia, no tiene que quedarse postrado, sino tiene que levantarte en el nombre de Jesucristo y acudir al Señor pidiéndole perdón, y allí tú vas a encontrar perdón de por tus pecados. Estos son enseñanzas continuas que las recibimos a través de la cena del Señor. Pero no solamente esto, tenemos la oración, que es el punto, mis queridos hermanos, en el cual quizás nosotros tenemos que decirle: Señor, perdónanos, perdónenme el juicio que estoy haciendo. Pero estoy hablando con mi iglesia, no particularmente. Lo más probable es que usted ora personalmente. En su familia está la devocional familiar. Quizá lo más probable. Pero nos estamos refiriendo específicamente como pueblo de Dios. Tenemos que abrir un espacio donde nos encontremos delante de la presencia del Señor y le llevemos allí todas las necesidades eclesiásticas, todas las cosas que nosotros necesitamos, clamarle a Dios, expresarle a Dios nuestro gran deseo de que su gracia y su gloria se manifieste, dándonos a nosotros la fortaleza y la firmeza de seguir adelante, declarándole
claramente al Señor que la salvación es de Él, que conforme a su voluntad, y diciéndole: Señor, nosotros no podemos, este ministerio tuyo, tú eres la cabeza de la iglesia, si tú no le das vida, no vamos a tener vida, si tú no añades lo que ha de ser salvo, nadie se va a salvar, si tú no sanas los corazones, si tú no sanas los cuerpos, si tú no vienes con tu gloria, te manifieste, sanando, restaurando, dando vida, nada podemos hacer. Una iglesia que tiene que caracterizarse por la humildad. Aquí nadie es grande, nadie es poderoso. Como iglesia necesitamos al Señor. Por lo cual hemos comenzado a abrir un espacio los jueves donde estamos llamando a la iglesia a venir a orar y a estudiar la palabra. Y estamos comenzando de los jueves y estamos orando media hora para la próxima media hora abrirla en el estudio de la palabra. Estamos acortando un poco al estudio de la palabra. Y a veces no podemos durar media hora porque se pone tan bueno el estudio de la palabra que tenemos que seguir. Pero sí tenemos que abrir un espacio. Hermanos, si esta es una iglesia que tiene múltiples necesidades. Esta es una iglesia que está siendo pasada por prueba. Esta es una iglesia que Dios la tiene en su mirilla. Quiere ver si verdaderamente nosotros estamos aptos para pagar el costo de lo que es tener una iglesia siendo bendecida por Dios. Por eso usted tiene que orar y yo tengo que orar. Usted se imagina que nos suceda lo que le sucedió a la iglesia de Jerusalén. Usted se imagina que en una semana, en 3, 4 semanas, más de 2,000 personas comiencen a entrar a este lugar. Imagínese eso usted, hermano. Hermano, si eso sucede, yo creo que yo voy a tener que hacer una decisión. Póngalo claro, porque no hay manera alguna para tú manejar 2,000 personas viviendo donde yo estoy viviendo. Hermano, ¿usted sabe lo que estamos diciendo? ¿Usted se imagina que comencemos a orar, a pedirle a Dios que abra puertas de salvación? Y Dios abra esa puerta de gracia y comiencen a venir jóvenes. Comiencen a venir de ese mundo una serie de señoritas y jóvenes necesitados del Señor. Que comiencen esos pecadores a convertirse y a dar muestra de: mira mi necesidad, mira lo que yo necesito de Dios. Somos nosotros, no tienen necesidad de irse, dice Jesús, denle vosotros de comer. Tenemos que estar aptos, tenemos que prepararnos. La oración es un medio de gracia que nos pone a tono con el Señor, para preparar nuestros corazones y estar listo y dispuesto. Si tenemos que ofrendar nuestro tiempo, si tenemos que ofrendar nuestro cuerpo, si tenemos que ofrendar nuestros bienes, si tenemos que ofrendar nuestros talentos, hacerlo para la gloria de Dios. Pero una iglesia que no esté orando será una iglesia que, si aún sucede esto, mire, va a pasar muchos momentos amargos de división, de gente yéndose, porque no hay una respuesta evangelística a esos pecadores arrepentidos. Oh, hermanos míos, por eso es necesario que nosotros como iglesia humildemente le digamos: Señor, tenemos que orar. Sin ti nada podemos hacer. Tú no abrirás ninguna puerta cuando no veas corazones dispuestos a rendirse a ti. Tú no vas a abrir ninguna puerta de salvación dándonos personas. ¿Quién la va a discipular? ¿Quién va a ayudar a esos nuevos creyentes? ¿Quién le va a enseñar de la palabra? ¿Quién va a agrupar a esos jóvenes para darle la palabra, para ayudarle, guiarlo? ¿Quién va a protegerlo a ellos del mundo? Hay que dar respuesta. Hay que estar preparado. Y un medio de gracia que prepara nuestro corazón y nuestra vida es la oración. Yo llamo la atención
a esta iglesia del Señor Jesucristo que tomemos muy en cuenta estas predicaciones, que abramos nuestro corazón y permitamos que su palabra nos toque. Y asimismo con humildad de que Dios nos hable y toque nuestros corazones, estemos dispuestos a orar, venir a orar. Hermanos, no es fácil. No es fácil. Usted quitar ese tiempo y decir tengo que ir a orar es un sacrificio vivo. Pero el que va a salir ganando va a ser usted. Quien va a añadir a su vida es usted. Es un sacrificio digno de alabanza. Que usted deje todas las cosas que tenga que dejar para ir a unirse a otros hermanos, porque tenemos un propósito, y nuestro propósito es decirle: Señor, muévete a misericordia de nosotros, abre puerta para nosotros. Estamos aquí dispuestos a ofrendar nuestra vida, nuestro cuerpo, para lo que tú quieras. Te queremos decir que sin ti nada podemos hacer. Queremos rendirnos bajo tu poder y tu gloria y declararte que tú eres el Señor. Y usted verá lo que es el Dios grande y poderoso manifestándose a través de una iglesia que se ha rendido a la oración. Una iglesia de oración por obligación debe de tener y demandar y exigir que sus líderes sean hombres de oración. De nada vale que hayan hermanos y hermanas en la iglesia dispuestos a orar, y el líder no ore, o los líderes no oren. Un distintivo claro de la iglesia de oración que aquí se presenta en los hechos es que sus líderes eran hombres de oración. Y toda iglesia de oración se identifica porque sus pastores oran. Son hombres entregados también a la oración. Y el pastor que se equivoque y no se entregue a la oración será un pastor que va a sufrir muchos daños. Va a ser sacudido y zarandeado por Satanás. Va a entrar en muchas tentaciones y el diablo se va a burlar de él. Un pastor que no ore no puede pertenecer a una iglesia que ore, porque ahí hay algo medio incongruente. Y ustedes, mis hermanos, no le conviene que sus pastores no sean hombres entregados a la oración. Digo esto porque según Santiago dice: ¿hay alguno entre vosotros enfermo? Llame entonces a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por ustedes, y la oración de fe será sanada. ¿Usted se imagina que la iglesia crea que su pastor ora? Esté el hermano y la hermana enfermo, una enfermedad, necesita que su pastor venga a orar. Pastor, por favor, venga, ore por mí. Pero ese pastor es un pastor que no está en contacto, comunión con Dios, no conoce a Dios, no tiene la praxis de orar. ¿Qué es lo que va a venir? Es un metal haciendo ruido, haciendo una mueca. ¡Ay! De una iglesia que sus pastores no oren. No le conviene a ustedes, mis hermanos, estar en una iglesia donde los siervos de Dios no sean hombres de rodillas. No le conviene. No le conviene. La iglesia de Jerusalén se caracterizaba porque sus líderes eran hombres de oración. Miren el capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Qué dice la Biblia? Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena. ¿De qué? De la oración. Entonces, ¿qué era lo que iban a hacer al templo? A orar. ¿Quiénes estaban subiendo? Pedro y Juan, apóstoles, líderes de la iglesia. Y mientras subían, dice la Biblia, había un hombre cojo desde su nacimiento.
al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa. El templo tenía muchas puertas y entre todas esas puertas cada una de ellas tenía un nombre. Y esta puerta se llamaba La Hermosa, le tenían un nombre, La Hermosa. La puerta de La Hermosa daba a dos habitaciones. Cuando usted entraba, usted pasaba por dos habitaciones. La primera habitación era la habitación de las ofrendas. Y la otra habitación es la habitación de la oración. Significa que todo el que pasaba por la iglesia, por la puerta de La Hermosa, iba a dos cosas: a llevar diezmos y ofrenda y a orar. Este cojo, sabiamente, los mafiosos lo agarraban y no lo ponían en ninguna otra puerta. Era aquí que lo ponían, porque ellos sabían que el que entra por ahí lleva dinero. Pero se equivocaron con los apóstoles. Estos apóstoles son como yo, nunca tenemos dinero. Y pasa Pedro igual por las puertas de Las Hermosas. Y el cojo, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pidió limosna. Le pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijeron: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algún dinero de ellos. Pero Pedro le dijo: no tenemos plata ni oro, mas lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y así, haciéndolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba, y entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Gloria al Señor. Hombre de oración. No es que la oración tiene una magia, o que la oración fue la poderosa. Aquí quien levantó al cojo no fue la oración. Quien levantó al cojo fue Jesucristo, el resucitado, Jesús de Nazaret. Pero Dios se manifestó en hombres que creían en Él. En hombres que al decir esta palabra están manifestando que tenían una creencia clara en la persona de Jesucristo. No eran pastores que dudaban quién era Jesús. Estos pastores, estos apóstoles no tenían ninguna duda que Cristo había resucitado. Estos apóstoles no tenían ninguna duda que Dios es poderoso para levantar a un hijo de las piedras, de la peña. Estos apóstoles conocían muy bien el poder, conocían muy bien la gloria de Dios. Por eso le dijeron: atento a nosotros, míranos, agárrate de ahí. Oye, en el nombre del que vive, en el nombre del que resucitó de los muertos, en el nombre del que vive, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Para decir eso hay que conocer bien a Dios. Para decir eso hay que tener un encuentro constante con el Señor, haber conocido a Dios. Nadie que no conozca a Dios puede decir esta palabra. Estos son hombres de oración. Estos son hombres que conocían el corazón de Dios, que sabían quién es el Señor. Ni Pedro ni Juan eran evangelistas modernos que andan por ahí, donde usted lo ve hasta por la televisión. ¿Usted no lo han visto? Hay un Papov, lo estoy pronunciando bien, no sé, por ahí. Es Papov, uno de los dos. Que siempre va donde hay muchas comunidades morenas, de morenos. Y tú lo ves allí, dando un show, pues eso lo pasan por la televisión, dando un show. Y le llevan los cojos, los mancos, la gente, la viejita en silla y cosas. Oye, ¿usted no lo han visto? ¿Lo levanta? Sí, yo lo he visto. Levántate, así. Levántate. Se levanta la gente. Y le quita la muleta. Yo vi una que le quitó la muleta en la mano, y la agarró y la tiró. Y digo: ay, pero esa mujer se va a caer. Y la mujer comenzó a andar, y él anda, y la mujer mira. Y mientras hacía así, todo el mundo: ¡ah, gloria a Dios! ¡Ah! Y la mujer tú la ves.
Pero cuando ya iba para sentarse, la tenía que agarrar rápido cuando vaya a caer. Esto es lo que está sucediendo aquí. Este cobró fuerza a sus pies. Comenzó a saltar. Comenzó a caminar, a correr. Comenzó a avanzar. Y comenzó a alabar al Señor. A toda esa gente, por investigaciones científicas de periodistas cristianos y no cristianos, le quitan la muleta, se la zumban y después hay que buscarle otra en el mismo momento. Dios cuando sana, sana. Dios cuando levanta, levanta. Dios cuando le da la vista al ciego, se la dio. Dios cuando pone al mundo a hablar, lo habla. Hermanos míos, estos apóstoles ni eran famosos ni estaban buscando fama. Cuando la multitud se agolpó alrededor de ellos, ¿sabe lo que Pedro dijo? No se fijen en mí, no estén mirando, no me miren a mí, no me miren, yo no soy el que tengo poder, yo no fui el que hizo esto, es Jesús el que lo hizo. Fue el Señor, no hay poder en mis manos. En cambio, estos evangelistas, ellos mismos se dan publicidad. Ellos mismos comienzan a hablar de ellos y comienzan a publicarlo. Traigan los cojos, traigan los ciegos, traigan los que tienen sigla, traigan esto, traigan lo otro. ¿Y por qué hay que llevar a la gente allá? Porque allá lo espera todo un escenario emocional, donde la gente que entra allí, la emoción espiritual y la esperanza y la motivación que se le da es tal que cualquiera anda, pero mientras está ahí. Esto no fue lo que sucedió con Pedro y Juan. Pedro y Juan no tenían ningún tipo allá atrás que tenía una radio y cuando venía andando y como están dando no había eso. Usted va a cualquier escenario de esa gente, usted hasta se convierte de nuevo. Porque hay un grupito de ellos que lo tienen ahí. Usted sabe, cuando el pastor haga eso, usted aplaude de una vez. Lo tienen preparado, todo eso preparado, y la música preparado, y el músico va ahí a medida que el pastor, entonces que el pastor va andando. Muchachos, lo preparan. Un showman, cualquiera se convierte así. Pero eso no es conversión, eso no es sanidad. Son cosas verdaderas que son milagros verdaderos que Dios está llevando a cabo a través de la iglesia, a través de hombres entregados a la oración, hombres humildes, que se atrevieron a decir, no fui yo no soy poderoso. Ninguno de ellos pidieron que le traigan enfermo. La gente acudía a ellos porque veía en ellos siervos verdaderos de Dios. Hermanos míos, el Sanedrín tuvo que meterse y arrestaron a Pedro y a Juan. Y una vez que estaban arrestados, lo amenazaron y le dijeron que jamás predicaran en el nombre de Jesucristo, que si volvían a predicar lo iban a arrestar de nuevo, y le amenazaron su vida. ¿Qué pasó cuando lo dejaron en libertad? ¿Qué hizo Pedro y Juan? Fueron a la iglesia. En vez de irse a descansar por amanecer en la cárcel, ser juzgado en un juicio tan grande e injusto, no, se fueron a la iglesia. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Hermanos, prácticamente estaban orando por Pedro y por Juan. Y dice el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el verso 23, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos, a la iglesia, y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, es decir, la iglesia, al oír el testimonio de Pedro y Juan, las amenazas que le habían hecho, miren lo que dice la Biblia, unánime alzaron la voz a Dios y dijeron,
La iglesia junta. La respuesta fue: oramos a Dios. Clamaron al Señor. Y miren el clamor, la oración que hizo la iglesia. Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste: porque se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra, los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron Herodes, Poncio Pilato, junto con los gentiles y el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiende, Dios mío, tu mano, que mientras ellos prediquen ahora con más fuerza, se hagan curaciones, señales, prodigios, mediante el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y después que la iglesia oró, verso 31, después que oraron, el lugar donde estaba reunido tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar la palabra de Dios con valor. Alabado sea el Señor. Una iglesia de oración. Un pueblo rendido a la oración. Hermanos, sus siervos, sus apóstoles presos. Pero la iglesia no estaba congojada. No estaban llorando ni lamentándose. Ahí no habían hombres y mujeres con miedo en su casa. No podemos salir. El FBI anda por ahí. No podemos salir. Nos van a agarrar presos a nosotros. No. Juntos estaban orando. Y cuando van los apóstoles a decirle lo que le había dicho el tribunal del Sanedrín para que no predicara la palabra, en vez de ellos decirle: bueno, es verdad, hay que obedecer a los reyes. Si ellos dijeron que es mejor, pastor, es mejor que usted esté tranquilo, quédese unas cuantas semanas de vacaciones, no hable mucho, porque uno no puede tentar a Dios, uno tiene que ser comedido, uno tiene que ser prudente, pastor, tranquilito, no siga predicando, no, nada de eso. La respuesta de la iglesia es: no, eso no es así, eso no es así. Dios mío, tú eres poderoso, tú eres el grande, y si contra Jesús se levantaron, con nosotros también se está levantando. Y se han levantado porque ese es tu propósito, que se levanten. Por lo cual, ahora danos más poder para predicar el evangelio. Y que ninguno de tus apóstoles se calle. Ahora es: pastor, siga para adelante. Viaje y venga para acá y siga predicando la palabra de Dios. Ahí no había doradera. Usted dirá: pero pastor, ¿no dice la Biblia que tenemos que someternos a toda autoridad? Sí, es verdad. Pero hasta que esa autoridad no se meta con tu Dios, hasta que esa autoridad no pretenda legislar en contra de los medios de gracia, inmediatamente que este pueblo, este mundo legisle en contra de la oración, nos va a matar a todos, porque yo voy a orar. Como Daniel, se legisló en Babilonia que nadie podía clamar a ningún otro Dios que no sea el Dios de los babilónicos. ¿Sabe lo que hizo Daniel? Siendo uno de los jerarcas de Babilonia, abría la puerta, la ventana, me he escondido, la abría así y se dedicaba a orar. Porque había muchos espías que le cayeron atrás a Daniel. Ellos creían que Daniel se iba a esconder. Abría la puerta y ahí se arrodillaba, mirando hacia Jerusalén, levantando sus manos, orando a su Dios. 3 veces al día lo hacía. Y por eso, ¿qué le pasó? Por esa, según los carnales, según los cristianos mundanos, imprudencia de Daniel. Esa imprudencia, ¿a qué lo llevó? Que lo agarraron, lo acusaron, lo juzgaron,
y lo echaron a los leones. Lo tiraron a los leones y cuando le entraron allí, el rey comenzó a mirar desde una ventana para ver cómo destrozaban a Daniel. Muchachos, nosotros tenemos un perrito allá que es un juguetón. Una perrita. Estos leones eran más juguetones que la perrita que tenemos en la casa. Yo imagino a Daniel durmiendo encima de uno ahí roncando y el otro abriéndole por aquí. Y dice, pero mi hijo lo está comiendo. Mira. ¿Cómo estamos, hermanos? Ese miedo que tenemos muchos de nosotros de la oración por cumplir la voluntad de Dios es el cristianismo moderno, desgastado que hay ahora, que no queremos sacrificarnos y publicar a los cuatro vientos soy evangélico y vivir como cristiano y dar muestra como cristiano, cueste lo que cueste. Nos acongojamos y tenemos miedo porque vamos a perder amistades, porque vamos a perder trabajo, porque vamos a perder muchas cosas. Si por mi causa, si por mí, dice Cristo, ustedes sacrificándose pierden, ustedes van a hallar 2 veces más lo que han perdido, tanto en esta tierra como en el cielo. Que no puedo orar porque tengo que hacer tal cosa, no puedo orar porque me invitaron, no puedo orar porque esto. ¿Qué es eso? Aprenda a llevar su cruz. Una iglesia de oración. Una iglesia que no tembló ni se acobardó ante las amenazas de este mundo. Una iglesia que sabía propiamente que necesitaba de Dios. Que si no ora, Dios no la va a bendecir. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? El lugar donde estaban tembló. No dice que tembló la tierra en Jerusalén, en Judea, no. Lo que dice es que en ese lugar donde ellos estaban tembló. El Señor les sacudió la casa. Diciendo, estoy con ustedes. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Ustedes han... Y miren, la oración que hice, esta oración que hace esta iglesia, es oración bíblica. Ellos se apoyan en el versículo bíblico para decir lo que están diciendo. No era una iglesia que no conocía la oración. Era una iglesia que sabía orar. Cuando ellos en la oración dice, porque en boca de David tú dijiste, porque se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas. ¿Eso es Biblia que están diciendo? ¿Saben cómo comenzaron a orar? Oigan cómo comienzan. Señor, tú eres el que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Eso está en el Antiguo Testamento. No eran personas que oraban por hablar, por orar. Eran hermanos que estaban centrados en la doctrina apostólica. Conocían la palabra de Dios. Sabían lo que pedían. Una iglesia de oración. Y Dios les respondió. ¿Y cómo les respondió? No solamente los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Toda la iglesia, hombres y mujeres, junto con los apóstoles, fueron llenos y comenzaron a predicar la palabra del Señor. Hermanos, a veces yo mismo siento una apatía, una pereza en mí. Y digo, tengo que salir a predicar. Tengo que ir a tocar esta puerta. Me invitaron allí. Tengo que ir a predicarle a tal persona. Tal persona me está esperando. Y a mí se me mete una congoja. Se me mete como un apriétame aquí. Se me mete como un deseo de ver a la comadre. Se me mete un deseo de ese internet. Oye, y lo que yo quiero es irme para mi casa. Pero tengo que terminar de trabajar para sacar mi carro, para ir a tocar puertas, para hablarle a alguien y conocer al Señor. Y entre más quiero tener tiempo, ahora tengo menos tiempo. Los viernes ahora que dejé a Iris y a la hermana de Asa y a Doria que sigan con los jóvenes, pero ahora se levantó una hermana que tiene un ministerio por allá de atender hombres en adicción y me dice, yo quiero, pastor, que usted vaya los viernes. Y yo, está bien, voy para allá. Tiempo menos. Miércoles no puedo ir a mi casa, del trabajo
a la oración y al estudio bíblico. El jueves de mi casa, aquí al estudio bíblico y a la oración. El viernes del trabajo, a este ministerio ahora. Estoy preso. Pero no me vayan con ñeñeñe. Ay, pastor, ay, yo lo siento mucho. Ay, no vamos a ver qué hacemos para que usted... No, nada de eso. Nada de eso. Señor Jesús, tú hiciste los cielos en la tierra. Dale más valor al pastor. Dale más fuerza. Que no se enferme. Que siga predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios mío, que lo hiciste así con una boca tan grande para predicar la palabra. Eso no tiene que orar por mí. No es por ñeñeñe. Amén, gloria a Dios. Dice, amén. Entonces, el pastor, el pobre pastor ahí en esa avenida, no. Señor, yo dale un carro nuevo. Bueno, sí, goma nueva. Fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Que todos seamos llenos. Un mismo sentido, un parecer. Que esta iglesia, el distintivo sea una iglesia donde se predique la palabra, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Medios de gracia claros. Alabado sea el Señor. Y si la gracia nos acompaña, si la gloria está con nosotros, mis hermanos, usted verá la gloria del Señor. Usted verá la gloria del Señor, hermano. No soy yo, es todos que vamos a ser llenos. Y tú vas a hablarle de Cristo en la semana a una persona, aquella va a hablar de Cristo en la persona, y todos vamos a comenzar, va a haber un ánimo, va a ser un deseo, un hacer como el querer. Dios va a poner en el corazón de cada uno de nosotros esa motivación. Sal, habla, busca. Y tú verás cómo la gloria de Dios va a caer encima de nosotros. Hay que orar, hay que pedirle, Señor, dame fuerza. Señor, dame poder, dame de nuevo, dame palabra. Señor, dame. Que yo abra mi boca en el trabajo, que yo abra mi boca en la vecindad. Señor, que yo abra mi boca con mi vecino, que hable a todo el mundo de la palabra del Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo. Es un regalo de Dios, pero hay que clamar. Dios es el que va a producir ese hacer, como el querer, por su buena voluntad. Yo quiero que nuestra iglesia sea una iglesia de oración. Una iglesia donde Dios se manifieste. Una iglesia que cuando nosotros vengamos a orar, cuando entremos aquí a orar, claramente la gloria de Dios se manifieste. Amén. No descuidemos este medio de gracia, que tanto lo necesitamos. Y usted verá que no solamente como iglesia, como grupo seremos bendecidos, sino que individualmente la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos. Dios va a entrar a restaurar tu matrimonio, a restaurar hijos bastardos, descarriados, desviados. Dios va a hacer la obra, porque tú estás en contacto con tu hijo, con Dios. Tú conoces a tu Dios, tú sabes de Dios. Y el Señor va a hacer obra gloriosa en la vida tuya y en la obra del Señor. Una iglesia de oración. El mensaje de hoy, como propósito, era solamente sacar a la luz estos pequeños ejemplos, y hay más, para que podamos decir, Señor, yo quiero una iglesia así. Una iglesia que comience orando. Una iglesia que para cualquier decisión que van a tomar tienen que orar. Una iglesia que en todos sus ministerios, aún en el ministerio de cuidar niños, oran primero. Una iglesia que no haga nada sin antes orar. Una iglesia que se rinda a la oración. Una iglesia que resuelva los problemas orando. Una iglesia que aunque tenga el dinero, aunque tenga los ingenieros, aunque tenga la mejor compra, pero primero que ore, consulte a su Dios. Que no hagamos nada, no decidamos nada sin antes consultar a nuestro Dios.
ustedes verán cómo Dios se va a dignificar, se va a glorificar, cómo Dios va a reconocer esta iglesia, me reconoce, me exalta, me alaba. Yo tengo el primer lugar en esa iglesia. Ellos reconocen mi señorío. Ellos quieren vivir bajo mi jefatura, mi reinado. Y a los que honran a Dios, Dios les honra. Unámonos, hermanos, para que en el momento indicado en que le llamemos a orar, que digamos, hermanos, vamos a sacrificar una noche, vamos a sacrificar horas de la noche, vamos a reunirnos a orar, vamos a sacrificar un sábado en la mañana, vamos a retirarnos a un lugar para orar. Vengan este día, a la hora tal, de tal hora a tal hora, necesitamos que la iglesia ore. Vamos a orar. Que su corazón, que continuamente estará orando, particularmente, cuando este llamado se haga, usted esté listo, presto a decir: aquí estoy yo, Señor. Yo quiero terminar solamente no dando una doctrina, porque no es doctrina. Solamente quiero manifestar lo que hay en mi corazón y que Dios bendiga las palabras que voy a decir en los corazones de ustedes. Cuando yo era más pequeño, cuando yo entraba a la iglesia, yo entraba y lo primero que yo hacía, no porque me lo dijeron, primeramente yo veía a mis padres, mi papá, veía a otros hombres de la iglesia y mujeres, que cuando ellos entraban, lo primero que hacían era que bajaban su rostro en el templo y comenzaban a orar. Unos se hincaban, otros se quedaban sentados. Pero yo veía que en la iglesia, la entrada a la iglesia, la primera acción que los hermanos tenían era una acción de orar a Dios, de encomendarse a ese Dios que voy a tener esta cita con Él. Y así estaba en mi oración. Y yo recuerdo que muchos de ellos abrían su Biblia, comenzaban a leer algunas. Y cuando comenzaba el culto, que el hombre se paraba a comenzar, ya era una iglesia que estaba preparada para recibir la oración de ese día. Porque tengamos en cuenta, el primer propósito de reunirnos es tener un encuentro con Dios. Una de las finalidades del propósito fundamental es que Dios me hable. Es que yo quiero alabar a Dios, yo quiero oír a Dios. Y cuando venimos al templo, traemos muchas cosas, muchas cargas, muchas molestias, muchas injusticias, desobediencia y pecado. Y entramos, venimos al templo, nos confundimos en abrazos, en saludos, tengo que hablar con alguien, me voy a hablar, y comienza el culto. ¿Y qué? ¿Cómo fue que viniste? Con molestias, con problemas, con pecado. Perdiste tu tiempo. ¿Por qué no es mejor, antes de comenzar a abrir tu boca para cantar, antes de comenzar a leer tu palabra, por qué no es mejor venir y entrar al templo y decirle: Señor, tú estás aquí, yo he venido a adorarte, he venido a alabarte, pero ante todo yo quiero que tú me perdones? Esta semana he cometido muchos errores, no he sido lo fiel que debía de ser. Esta semana he estado enfermo, esta semana he estado tan debilitado que no he podido llevar a cabo mi devocional. Señor, esta semana he sido azotado, muchas pruebas he tenido. Señor, en esta semana no pude hacer lo que tenía que hacer. Es el momento de tú arreglar cuenta con ese Dios que tú vas a alabar. Recuerde Isaías,
Los hermanos comenzaban a alabar a Dios, a dar su ofrenda y cosas. Isaías dijo, Dios no va a escuchar eso. Porque antes de comenzar a adorar a Dios, ¿qué es lo que tienen que hacer? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vamos primeramente a sentarnos y a poner todas las cosas en orden. Eso es lo que usted hace cuando llega. Además de una postura evangélica, una práctica antigua, que nuestros hermanos primeros creyentes lo hicieron y les fue bien. Muy bien. Ahora bien, busquen las Sagradas Escrituras, esa postura usted la va a encontrar. ¿Qué dicen los salmos? Entrad por sus puertas con alegría, con acción de gracia. Venid a Jehová, venid a su templo y postrémonos. Entrad y venga a adorar al Señor. Ya que estamos hablando de oración, yo quisiera motivarle a ustedes a comenzar desde el domingo que viene, que antes de yo abrir mi boca y saludar a ustedes como me gusta hacerlo y como lo hago, déjame primeramente llegar y sentarme y comenzar a tener un encuentro con mi Dios. Ir preparando mi corazón a la adoración, presentarme, curar, sanar, liberarme, hablar, entonar, comunicar. Y usted verá cómo la alabanza, los cánticos van a entrar en nuestro corazón. Estaremos más prestos, estaremos más entonados con Dios. Esto no es doctrina, pero es algo que siento en mi corazón comunicarles. Si les sirve de algo, si es de edificación y si es bueno, practíquelo. Y usted verá cómo nuestra iglesia entonará. Amén. Escudriñelo y venga a ver si hay algo bueno, positivo. Que Dios bendiga nuestra alma. Nos vamos a convertir en una iglesia de oración. Dios le bendiga.